Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Hace 7 días, mi esposa me dijo que se arrepentía de cada día que había pasado conmigo, y esta mañana su mejor amiga llamó a mi puerta y me susurró: «Tienes derecho a saber lo que está planeando hacer». Déjame rebobinar. No hasta el principio, solo hasta la última noche que pasé en nuestra casa. Esa noche no dormí en nuestra cama. No lo había hecho en meses. Ella decía que respiraba demasiado fuerte, así que me había desterrado al sofá, ese que se hunde por el centro y huele ligeramente a perro, al que nunca llegamos a adiestrar. A las 2:00 de la madrugada la oí en la cocina susurrando y riendo. Pensé que estaba en una llamada de trabajo, ya que trabaja con clientes en el extranjero, sobre todo en Japón, pero entonces lo dijo: «Él no hará nada, nunca hace nada, es muy prudente y eso es lo que lo hace tan fácil». Fácil. No sé por qué esa palabra fue la que me destrozó. A la mañana siguiente, se sentó frente a mí durante el desayuno. Comió medio pomelo con una cuchara, como si no estuviera tramando algo a mis espaldas, y lo dijo con la misma naturalidad con la que se da un parte meteorológico: «Me arrepiento de cada día que paso contigo». Sin explicaciones, sin lágrimas, solo un movimiento de su cabello y una mirada a su teléfono. Me quité el anillo, lo tiré junto a su cuchara y dije: «Que sea el último». Salí sin maleta, sin plan, solo con el sonido de su bostezo detrás de mí, como si yo fuera quien interrumpía su paz. Pero eso no es lo impactante. Eso vino 7 días después. Me había estado quedando en un motel barato, Regal Pines, que no es ni regio ni está cerca de ningún pino. Mi teléfono estaba apagado. No quería disculpas, no quería hablar, solo quería desaparecer, hasta que esta mañana llamaron a la puerta. Pensé que era el servicio de habitaciones. Quizá alguien traía esos muffins raros envueltos que te dan al hacer el checkout. Pero cuando abrí la puerta, no era un desconocido. Era Mara, la mejor amiga de Trina, la dama de honor de nuestra boda, la que solía llamarme Loyal Lowell, como si fuera una especie de apodo irónico. Estaba diferente, desaliñada, como si apenas hubiera dormido. No pidió entrar, simplemente entró y dijo: «Trina no es quien crees que es. Hace mucho que no lo es. Y lo que está planeando ahora, tienes que detenerla antes de que sea demasiado tarde». Me quedé mirándola porque la verdad es que no tenía ni idea de lo que quería decir, pero algo en su voz me decía que ya era demasiado tarde. Me quedé allí parado en la puerta como un idiota, todavía sosteniendo la puerta del motel abierta, como si estuviera esperando el remate final. Mara, la mejor amiga de Trina, la mujer que una vez se burló de mis listas de reproducción de Spotify y me dijo que parecía alguien que todavía pagaba por AOL. Ahora estaba paseándose por mi habitación, como si fuera ella la que acabara de ver cómo su matrimonio se desmoronaba. Ni siquiera me había saludado. Tenía los ojos rojos como si llevara días llorando, pero su voz era firme, con manos temblorosas, pero palabras firmes. Me miró y me dijo: «No se suponía que lo supieras todavía, pero ella va demasiado rápido, y si no actúas ahora, te va a hundir». Le pedí que se sentara, pero no lo hizo. Le pregunté qué quería decir. Dudó, se mordió el labio y luego hizo lo que la gente hace en las películas cuando está a punto de arruinar la vida de alguien. Ya sabes, esa gran exhalación que precede al momento de «te mereces saber la verdad». Me preparé para una aventura amorosa. Sinceramente, ya sentía cómo se me encogía el estómago. Pensé que se había acostado con alguien del trabajo, o que quizá había vuelto con un ex, o que había encontrado uno de esos sitios web de citas para gente casada. Pero no, era peor que eso. No más vulgar, solo más frío. Estaba transfiriendo todo a su nombre. Mara dijo que las cuentas, la casa, las inversiones compartidas, todo. Ya se ha reunido con un abogado. Está preparando el discurso para que parezca que tú eras inestable, negligente y manipulador emocionalmente. Me reí. Se me escapó una risa de verdad, porque pensé que estaba bromeando. Manipulador.
He pasado años disculpándome por cosas que no hice, por el bien de la paz. Una vez le envié flores por enfadarse conmigo. Me gritó por olvidarme de descongelar el pollo y le escribí una disculpa a mano, y le prometí planificar mejor las comidas. He estado andando con pies de plomo durante tanto tiempo que tengo astillas en los pies, y ahora ella me estaba pintando como un villano. Me senté con fuerza en el borde de la cama. Mara se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si temiera que, si dejaba de moverse, perdería el valor. Me habló de los mensajes que Trina había enviado a un chat privado con sus compañeros de trabajo, capturas de pantalla que se suponía que ella no debía ver, en las que Trina me llamaba Red de Seguridad Financiera. Se burlaba de mi fragilidad emocional y decía que estaba cerca de la libertad. En uno de los mensajes decía: lo tengo todo calculado, no se lo esperará, se rendirá como siempre, rendirse como siempre. Apenas podía respirar. Le pregunté a Mara por qué me contaba todo eso, por qué ahora y no antes. Parecía culpable y dijo que solía creer la versión de Trina, que yo era aburrido, emocionalmente dependiente, una carga. Pero luego vio cómo Trina sonreía al respecto, regodeándose y jugando con mi vida, como si fuera una serie de televisión que estuviera viendo sin parar. No sé cuándo dejó de quererte, dijo Mara en voz baja, pero sé cuándo dejó de fingir. Eso fue hace meses. Quería tirar algo, gritar, golpear la pared, pero lo único que podía hacer era sentarme allí, aplastada por el peso de la verdad. Era prescindible, reemplazable, solo un peldaño en el plan de escape de otra persona. Mara abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Todo está aquí, dijo. Correos electrónicos, transferencias bancarias, sus mensajes. Me arriesgué al dártela, pero tienes que protegerte, jeje. No le di las gracias, no porque no estuviera agradecido, sino porque mi boca no podía articular las palabras. Mi lengua se sentía demasiado pesada y mis pensamientos demasiado lentos. Había pasado la última semana lamentándome por mi matrimonio, pero ahora me daba cuenta de que debería haberme estado preparando para la guerra. Justo antes de irse, Mara se giró en la puerta y dijo: algo que todavía no entiendo del todo. Cree que te derrumbarás, que huirás y te esconderás, pero si das el primer paso, ella no lo verá venir. Entonces se fue, y yo me quedé sentada en la cama, llena de bultos del motel, sosteniendo una memoria USB como si fuera una bomba de relojería. Dijo que yo era olvidable, predecible, que se arrepentía cada día de estar conmigo, que no tenía ni idea de con quién se había casado. Me quedé mirando la memoria USB durante mucho tiempo. Antes de conectarla, allí estaba, en la mesita de noche, brillando débilmente como un secreto que esperaba para destruirme. Una parte de mí quería tirarla por la ventana y fingir que Mara se lo había inventado todo, que quizá estaba amargada, que quizá había malinterpretado la situación, que quizá me merecía el silencioso colapso de mi matrimonio, que quizá era tan fácil de olvidar. Pero en el fondo ya sabía que no era así. Cuando por fin abrí mi portátil, la pantalla reflejaba mi rostro pálido, con ojeras, más desaliñado de lo que jamás me había visto. No reconocí al hombre. Mirando hacia atrás, hice clic en la carpeta llamada Trina_Docs y me preparé para el tipo de desengaño que no se puede ignorar. Había más de 60 archivos, capturas de pantalla, PDF, clips de audio e incluso algunas grabaciones de pantalla que Mara había capturado. Abrí uno al azar. Era una transferencia bancaria de $400, transferidos de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una personal, a nombre de su apellido de soltera. En el concepto ponía Fondo París Fase 2 París. Se suponía que íbamos a ir a París hace 2 años, para nuestro aniversario. Había ahorrado, lo había planeado e incluso había empezado a aprender frases básicas en francés para darle una sorpresa. Ella canceló el viaje en el último momento, diciendo que tenía una emergencia en el trabajo y que no podía salir del país. Al final,
Utilicé el dinero para reformar la cocina. Para ella, la emergencia era real, pero no profesional. Otro archivo era una grabación de pantalla de su conversación por iMessage con alguien llamado S. Al principio pensé que era un amigo, hasta que leí las palabras. Ya casi está hecho. Lloraré si es necesario. Él creerá todo lo que le diga. Siempre lo hace. ¿Estás seguro de que no lo discutirá? Confía en mí. Es el mismo tipo que se disculpó por estornudar demasiado fuerte. Firmará lo que le ponga delante. Me recosté en mi silla. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que me había astillado una muela. Sentí que el pecho se me hundía. Todas las disculpas que le pedí. Todas las noches que le pregunté si estaba bien. Todas las frases de «tienes razón, lo siento», que me tragué solo para evitar una pelea. Para ella nunca fue amor. Solo era un peldaño. Un peón predecible. Lo peor fue el audio. Era de una llamada de Zoom de una noche de chicas, grabada por Mara meses atrás. Trina no sabía que había dejado el micrófono sin silenciar. Después de despedirse, lo que siguió fue su verdadero yo. No la mujer que sonreía en las cenas, ni la que me daba un beso en la mejilla antes de salir por la puerta. Ja, ja, ja. Él es mi caso de caridad. Me quedé por lástima. Él adora el suelo que piso. Es agotador. No soy su terapeuta. Solo es emocionalmente fácil de mantener. Por eso ha sido tan fácil. Y las risas de las otras mujeres, sus amigas, resonaban como uñas en una pizarra. Una de ellas dijo: «Eres brutal». Y ella respondió: «Solo soy sincera». Su ruido de fondo. Necesito volver a escuchar música. No lloré. Al principio no. Solo me senté allí con el corazón latiéndome en los oídos, los pulmones negándose a respirar. Luego me levanté, caminé hacia el espejo y me miré durante mucho, mucho tiempo y dije en voz alta a nadie en particular: «Nunca estuviste a salvo. Estabas en silencio». No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando volví a la cama, mi teléfono estaba vibrando. Un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me dijo que contestara. La voz al otro lado era masculina, tranquila y distante. ¿Es Lowell? Sí, ¿quién es? Llamo en nombre de Trina Delaney. Nos ha pedido que comencemos la transferencia preliminar de los activos asociados a sus cuentas conjuntas. Le enviaremos la documentación en breve. No dije nada. ¿Podría hacer una pausa, señor? Sí, dije lentamente. Adelante, envíelos. Estaré esperando. Pero esta vez no firmaría nada sin leer cada palabra, y estaba seguro de que no iba a dejar que ella escribiera el final, porque ella puede haber empezado el juego a mis espaldas, pero yo acababa de darle la vuelta al tablero. El sobre llegó 2 días después. Vi al repartidor a través de las persianas, con su elegante portapapeles y su educado golpe en la puerta. No abrí la puerta. Solo observé cómo deslizaba el grueso sobre blanco por la ranura del buzón, como si fuera una invitación informal, en lugar de una traición preempaquetada. Lo dejé en el suelo durante horas. El sobre me miraba desde la alfombra del salón, como si tuviera dientes. Cuando finalmente lo abrí, lo primero que vi fue el nombre de Trina, impreso en la parte superior de un documento legal, en letras mayúsculas. Solicitud de divorcio, sin culpa. Era casi ridículo. Sin culpa. Como si la última década de manipulación, silenciosa eliminación y agotamiento emocional se hubiera evaporado en nada. Y ahí estaba, en blanco y negro, su versión de nuestra historia. Una fría y cuidadosa reescritura de nuestro matrimonio a través de una lente legal. Afirmaciones de que yo había sido cada vez más errático, que tenía dificultades para comunicarme, que me negaba a participar en las responsabilidades del hogar. Mentiras. Todo ello de la mujer que solía entregarme listas de la compra cuando me iba a trabajar, y que ahora me pintaba como un hombre niño ausente y negligente. La frase que más me dolió fue una que no podía dejar de releer. El cónyuge muestra un comportamiento dependiente, propenso a resistirse a la separación. Supongo que amar a alguien durante demasiado tiempo ahora se considera una desventaja, pero aquí está el giro.
Esta vez no me derrumbé. Escaneé los documentos, resalté cada línea cuestionable, marqué cada transferencia bancaria y cada cambio de activos, y concerté una cita con el único abogado que podía permitirme, con poca antelación, un tipo llamado Eugene Mathers, que tenía una pequeña oficina situada entre una lavandería y una tienda de cigarrillos electrónicos. Eugene tenía unos 60 años, vestía de tweed a pesar de que fuera así a 30 grados, y hablaba con un sarcasmo seco que te hacía preguntarte si alguna vez hablaba en serio. Leyó el expediente, se recostó y se rió entre dientes. Realmente cree que puede quedarse con todo, ¿eh? Asentí con la cabeza. Eso es lo que planea. No respondió de inmediato. Solo golpeó la página con un lápiz mordido y me lanzó una mirada que solo podía describirse como divertida. Ja, ja, ja. He visto lobos con ropa más bonita que tu esposa. Pero aquí está la cuestión. Dejó huellas dactilares por todas partes. Le entregué la memoria USB que me dio Mara. Le conté todo, desde los susurros en la cocina hasta los mensajes, el audio e incluso la llamada de la empresa, fingiendo que ya había aceptado la transferencia de activos. La actitud de Eugene cambió. Seguía siendo sarcástico, pero ahora tenía un tono más agresivo. «No vas a solicitar el divorcio», dijo golpeando su escritorio. «Vas a solicitar el despido». Parpadeé. ¿Qué significa eso? Sacó un bloc de notas amarillo y empezó a escribir, como un loco. Significa que no solo respondemos, sino que contraatacamos, exponemos, construimos un caso tan hermético que sofocará todas las mentiras. Ella intentó escabullirse por las rendijas. Por primera vez en semanas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era ira ni desamor, era poder. No porque quisiera venganza, sino porque quería que la verdad importara. Quería que mi versión de la historia significara algo, que contara, que rompiera su ficción cuidadosamente elaborada. Esa noche me senté en la habitación del motel y empecé a escribir. No una carta para ella, ni una publicación en Internet, solo un documento, una lista silenciosa y brutal de todo lo que recordaba, cada sacrificio, cada momento. Ella me iba desgastando con una sonrisa en la cara, cada vez que me decía que era demasiado por expresar una necesidad básica. Cada vez me disculpaba por cosas que ni siquiera había hecho, solo para mantener la paz. Cuando terminé, eran 8 páginas, sin enfado, solo sinceridad. Se lo envié por correo electrónico a Eugene. Él respondió con una sola línea. Esta es tu columna vertebral, la convertiré en armadura. No sé qué pasará después, pero sé esto. Ella pensaba que me rendiría. En cambio, estoy presentando una demanda. El juzgado olía a moho y burocracia. Uno pensaría que un lugar que decide el destino de la vida de las personas olería más estéril, más limpio. Pero no, estaba alfombrado en beige descolorido, iluminado con fluorescentes zumbantes y lleno de ese tipo de tensión silenciosa que solo se produce cuando dos personas se sientan en una habitación fingiendo que no se odian. Trina se sentó frente a mí, con una chaqueta azul marino y una sonrisa falsa, probablemente ensayada frente al espejo, y su abogado, un soldado imperial sobrevalorado llamado Bryce. Algo le susurraba constantemente, como si se tratara de una partida de ajedrez en lugar del desenlace de un matrimonio de 12 años. No me miró ni una sola vez. No esperaba fuegos artificiales. No quería una escena dramática, pero pensé que tal vez, solo tal vez, me miraría con algo parecido a humanidad. Pero no, solo frío cálculo. Eugene llegó tarde, como era de esperar. Así que me senté allí, como una servilleta húmeda en una habitación llena de tiburones, agarrando la carpeta que contenía todo mi matrimonio, en forma de papel. La memoria USB de Mara, las transcripciones de los mensajes, los archivos de audio, las capturas de pantalla. Una cronología que Eugene me ayudó a reconstruir y que parecía más un informe policial que una defensa de divorcio. Cuando Eugene finalmente entró,
Con un café en una mano y una mancha de mostaza en la corbata, me saludó con la cabeza y dijo, «Que empiece el espectáculo». La audiencia no era un juicio. Todavía no. Era una mediación preliminar, destinada a establecer la divulgación financiera y la división de bienes. La idea era que, si ambas partes se comportaban bien, podrían evitar llevarlo a los tribunales. Pero Trina no tenía ni idea de que yo había dejado de comportarme bien. Su abogado comenzó primero, recitando una lista de demandas, como si estuviera haciendo un pedido. La propiedad total de la casa, todos los activos líquidos compartidos, la pensión alimenticia por el estrés emocional causado por mi supuesta inestabilidad, incluso la custodia del el perro que ella nunca paseaba. Yo no hablé, solo me senté allí, dejándoles que pusieran sus cartas sobre la mesa. Entonces, Eugene se levantó, tranquilo, incluso aburrido. «Nos gustaría presentar las pruebas AAF», dijo, y colocó una memoria USB sobre la mesa, seguida de documentación impresa. Habló despacio y con claridad. «Esto incluye pruebas de transferencias bancarias ocultas, conversaciones privadas que describen un esfuerzo coordinado para manipular los activos financieros y admisiones personales de deshonestidad relacionadas con la naturaleza de este matrimonio». La sala cambió. Trina palideció, su abogado se movió en su asiento. La jueza, una mujer con el pelo gris recogido en un moño apretado, levantó las cejas. «Son acusaciones muy graves», dijo mientras hojeaba las copias impresas. «¿Es consciente el demandado de que se trata de una declaración jurada?» Eugene asintió con la cabeza. «Sí, su señoría, y tenemos más, pero pensamos en empezar poco a poco». Trina finalmente me miró y por un breve segundo vi algo quebrarse. No culpa ni vergüenza, solo sorpresa, como si me hubiera salido una segunda cabeza. Ella nunca pensó que yo me defendería. Pensó que firmaría lo que ella me diera. Haría las maletas y desaparecería en silencio, como siempre hacía después de nuestras peleas. Pero ahora, el juez la miraba como si ella fuera el problema. Su abogado pedía un receso de 5 minutos. Eugene sorbía su café como si fuera un refresco frío en un día caluroso. Durante ese receso salí. Necesitaba aire. Me apoyé contra un pilar de hormigón en el aparcamiento y dejé que mi mente se calmara por un segundo. Y fue entonces cuando oí su voz detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba ella, con gabardina, gafas de sol y el pelo recogido en un moño desordenado. Parecía cansada, pero satisfecha, como alguien que acaba de enviar un correo electrónico que no se puede retirar. No podía mantenerme al margen, dijo. Tenía que ver su cara. Me reí una vez, con amargura y vacío. «¿Estás disfrutando con esto?», me miró directamente a los ojos. «No, jajaja, por fin estoy viendo a alguien recibir lo que se ha estado ganando durante años». Y entonces hizo algo que me dejó completamente desconcertado. Me entregó un sobre de Manila. «Esto no tiene que ver con el divorcio», dijo. «Tiene que ver con antes. Hay algo más que debes saber. Algo que se te ha escapado». Lo abrí. Fotos escaneadas de lo que parecían mensajes antiguos, pero un nombre me llamó la atención. Un nombre que no había visto en años. Jasper Quinn, el ex de Trina de antes de que nos casáramos, el que, según ella, la había abandonado, el que juraba que no había hablado con él en más de una década. Pero ahora, mirando estos mensajes, me di cuenta de que eso no se acercaba ni remotamente a la verdad, porque mientras yo hacía el presupuesto de la compra, me quedaba hasta tarde en el trabajo, arreglaba su coche y planeaba cenas de aniversario. Ella seguía hablando con él, y, por lo que parece, Jasper nunca se fue realmente. Hay algunos momentos en la vida en los que el suelo no tiembla, pero toda tu realidad se desmorona bajo tus pies. Cuando abrí ese sobre de Manila y vi el nombre de Jasper Quinn, junto a la letra de mi esposa, fue uno de esos momentos. Me quedé en el estacionamiento del juzgado, sosteniendo el sobre como si fuera radiactivo, hojeando capturas de pantalla y páginas que Mara me había imprimido. Era como ver una película muda de mi propia humillación,
Imágenes de mensajes de texto entre Trina y Jasper que abarcaban años, no semanas ni meses, años. Vi cosas que no puedo olvidar. Palabras como, todavía me trae café todos los domingos. Como un reloj. Si me hubieras preguntado hace 3 años, lo habría dejado esa misma noche. No lo amo. Simplemente no quiero irme con las manos vacías. También había fotos, nada obsceno, pero condenatorio. Una selfie en un concierto de hace 2 veranos, el mismo fin de semana. Trina dijo que estaba en la casa del lago de su prima, un recibo de restaurante, con 2 platos principales y una botella de vino, de un lugar en el que nunca habíamos comido juntos. Y luego estaban las tarjetas de embarque, copias digitales de vuelos, reservados con su apellido de soltera y el apellido de Jasper, mismo destino, misma fecha de regreso, ocultos en privado, enterrados detrás de contraseñas cuidadosamente cambiadas. Me sentí mal, pero no solo por la infidelidad, que ya era bastante grave, sino por la cronología de los hechos, por la pura audacia de los años que pasé pensando que solo estábamos pasando por una mala racha, mientras ella volaba para encontrarse con otro hombre y se reía a mis espaldas con sus amigas de lo fácil que era engañarme. Había estado ciego, desesperadamente, patéticamente ciego. Y quizá eso es lo que más duele, saber que dejé que sucediera porque quería creer que todavía me quería. Cuando volví al juzgado, el pasillo parecía diferente, más frío, más pequeño. Las paredes beige parecían cerrarse sobre mí, como si estuviera entrando en un recuerdo que no había consentido. Me crucé con Trina de camino a la siguiente sala de conferencias. Ella levantó la vista de su teléfono y sonrió con sorna. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no decir nada, pero Eugene me lanzó una rápida mirada y negó con la cabeza, diciéndome en silencio que mantuviera la calma, que no se trataba de enfadarse, sino de exponer la verdad, de dejar que la verdad hablara más alto que cualquier arrebato. De vuelta dentro, se reanudó la mediación. Su abogado volvió a insistir, alegando que ella tenía derecho a una ayuda para su rehabilitación, por el daño emocional causado por las necesidades no satisfechas necesidades en la relación. No podía creer lo que estaba oyendo. Yo había sido el medidor de necesidades, el reparador, la esponja emocional que absorbía sus estados de ánimo y le devolvía la calma. Pero Eugene esperó tranquilo, bebiendo su café como si nada pasara. Y luego, con la sutileza de un mago, corrió la cortina y entregó los nuevos documentos, el sobre de Mara, cuidadosamente ordenado y sellado. No alzó la voz, no hizo ningún discurso, simplemente dijo: «Nos gustaría presentar pruebas adicionales sobre comunicaciones no reveladas y engaño deliberado». La jueza las leyó lentamente. Su rostro pasó de neutral a tenso. Y cuando llegó a la cadena de correos electrónicos en los que se hacía referencia a las finanzas conjuntas y a las ideas de viaje de Jasper, finalmente levantó la vista. «Señorita Delaney», dijo la jueza, cruzando las manos, «¿niega que estas correspondencias sean suyas?» Trina no respondió, solo parpadeó. «Porque si lo hace, podemos solicitar una verificación digital adicional, pero si las reconoce ahora, podemos seguir adelante». Vi cómo la expresión de Trina se congelaba. Su abogado se inclinó y le susurró algo. Ella asintió levemente con la cabeza, pero siguió sin decir nada. Ese silencio lo decía todo y, en ese momento, al verla finalmente perder el control de la narrativa, no sentí ira, no sentí que se me hubiera dado la razón. Me sentí agotada, como alguien que ha estado nadando durante años y acaba de ver un salvavidas. Cuando terminó la sesión, la jueza recomendó posponer cualquier fallo hasta que se revisaran completamente los nuevos materiales. Su tono era ahora más frío, menos interesada en las teatralidades de su abogado. Cuando nos levantamos para irnos, Trina finalmente me miró y me dijo en voz baja: «No debías haber visto nada de eso». Y yo respondí sin siquiera pensar: «No debías haber mentido durante tanto tiempo». Salí primero, sin mirar atrás. Esa noche, de vuelta en el motel,
Me senté junto a la ventana con las persianas medio cerradas, viendo pasar los faros en la lejana autopista, y pensé en todos los años que le había dedicado, en cuántas mañanas le había preparado café, en cuántas noches me había quedado despierto solo para escuchar cómo le había ido el día. Todo ello reescrito, en el trasfondo de la historia de amor de otra persona. Pero esta vez no iba a desaparecer en silencio, porque la versión de mí mismo que ella había creado en su cabeza, el que se rinde como siempre, ese tipo ya no existe. No sé qué esperaba después de la audiencia de mediación. Tal vez silencio, tal vez pánico, pero no lo que obtuve a la mañana siguiente. Sonó el teléfono de mi habitación de motel, no mi celular, el teléfono fijo, ni siquiera sabía que funcionaba. Lo levanté confundido y escuché una voz que no había oído desde nuestra fiesta de compromiso. Delaney. No, no Trina Delaney, Jolene Delaney, su prima, la que dio el brindis, la que me llamó la calma frente al fuego de Trina, la que desapareció de los eventos familiares poco después de que nos casáramos. Siempre supuse que había habido alguna pelea. Nunca le pregunté. Debería haberlo hecho. Su voz era tranquila, como si estuviera hablando a través de una almohada. Ja, ja, ja. Tengo que contarte algo. Es sobre Trina. Sobre todo. Me senté rápidamente. No eres la primera, le dije, pero te escucho. Ella dudó y luego dijo, le contó a la gente que tuviste una crisis nerviosa hace 2 años. Le dijo a la familia que eras inestable. Empezó a construir esta historia mucho antes de que tú te dieras cuenta. Me quedé paralizada. ¿Qué tipo de historia? Que eras emocionalmente manipulador, que la aislabas, que la amenazabas cuando intentaba marcharse, que les había dicho a sus amigos que tenías episodios, que temía por su seguridad. Me quedé helada porque sabía lo que eso significaba. No se trataba solo de dinero, se trataba de controlar la narrativa. Me estaba pintando como peligrosa, irracional, incluso desquiciado. Intentaba asegurarse de que, pasara lo que pasara, dijera lo que dijera, nadie me creyera. Estaba preparando el terreno para un asesinato total de mi reputación, como si estuviera planeando una obra de teatro en un tribunal, y yo fuera el villano, incluso antes de aparecer. Jolene siguió hablando. Me habló de publicaciones privadas en Facebook que yo nunca había visto, capturas de pantalla que había guardado, porque algo no le cuadraba. Me dijo que Trina y Jasper eran más que una aventura, que planeaban mudarse lejos, empezar un negocio y dejar atrás el desastre que yo había dejado, con mi reputación destrozada, lo suficiente como para que pareciera que me lo merecía. Fue entonces cuando me di cuenta de todo el peso de la situación. No se trataba solo de una traición, era una demolición a cámara lenta, no solo de mi matrimonio, sino de quién era para mis amigos, mi familia e incluso para mí mismo. Colgué el teléfono aturdido. Durante horas no me moví. Solo miré fijamente a la pared imaginando todas las conversaciones que no sabía que estaban teniendo lugar. Las cenas en las que ella sonreía y mentía. Las habitaciones en las que entraba, encantando a la gente para que creyeran que ella era la víctima. A última hora de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de Mara. Reúnete conmigo ahora. Vas a querer ver esto. No le hice preguntas. Simplemente conduje sin dudarlo. La dirección era un pequeño parque empresarial en el distrito industrial, el tipo de lugar con pintura descascarillada y luces parpadeantes, donde las viejas startups van a morir. Mara ya estaba allí, paseándose fuera como si guardara un secreto. No podía aguantar ni un segundo más. No me saludó, solo me entregó una tableta, pulsó el play y dijo que es de la semana pasada. Era una grabación de una llamada de Zoom entre Trina, Jasper y un hombre que no reconocí, mayor, con gafas, claramente un abogado. Trina parecía tranquila, fría y aguda. Dijo que él aún no lo sabía, pero que una vez que se finalizara el papeleo y él quedara desacreditado, tendría lo que necesitaba: las cuentas, la casa, la declaración. Ni siquiera se defendería, se rendiría como siempre.
Jasper se rió. El abogado no dijo nada. Pero entonces llegó la parte que hizo que mis manos empezaran a temblar. Trina añadió que, aunque intentara defenderse, teníamos la nota de la terapia. Solo era una línea, pero era suficiente tal y como la había redactado. Hacía que pareciera que no estaba en sus cabales. ¿Nota de la terapia? No había ido a terapia desde la universidad. ¿De qué demonios estaba hablando? Y entonces Mara dijo que la había falsificado. Ja, ja, ja. Había pedido a un amigo que hiciera una imitación en un membrete antiguo. Tú nunca fuiste paciente, pero si eso llega al expediente, se acabó. Sentí ganas de vomitar. Ella planeaba destruir no solo mis finanzas, sino también mi credibilidad, mi cordura, para que, si alguna vez me levantaba y decía la verdad, la gente inclinara la cabeza y dijera: «Bueno, ya sabes, él siempre estuvo un poco fuera de lugar». Me quedé callado durante un buen rato. Luego miré a Mara y le pregunté: «¿Todavía tengo alguna posibilidad de detenerla?» Ella asintió con la cabeza. «Tienes más que una posibilidad, lo tienes todo, pero tienes que dejar de jugar a la defensiva». Esa noche llamé a Eugene y le conté todo. La nota falsificada, el vídeo de Zoom, la llamada de Jolene. Y por primera vez no escuché sarcasmo en su voz, ni bromas, ni comentarios sarcásticos, solo dijo: «Entonces es hora de que enterremos el guión que ella escribió y empieces a escribir el tuyo». 3 semanas después, entramos en la sala del tribunal para la audiencia final. Yo no llevaba nada especial, solo una camisa planchada, pantalones oscuros y unos zapatos que no chirriaban. Trina entró como si estuviera pisando una pasarela, con tacones de diseño, traje a medida y el pelo rizado en las puntas, como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Pero detrás del brillo podía verlo, la rigidez de su sonrisa, la mirada fugaz que me lanzó, como si aún no estuviera segura de cómo había conseguido escapar de su control. Eugene estaba a mi lado, hojeando carpetas como si fueran viejos libros de cocina, tranquilo como siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando dijo: «¿Sabes? Hay un tipo especial de alegría en dejar que alguien piense que está ganando, hasta que deja de hacerlo». El juez nos llamó a entrar. Esta vez, la sala del tribunal parecía más pequeña, más estrecha, como si las propias paredes estuvieran escuchando. Su abogado comenzó con su tono habitual de confianza, argumentando a favor de la distribución financiera, descartando la relevancia de mis reacciones emocionales exageradas, restando importancia a la llamada de Zoom filtrada, por considerarla irrelevante y no autenticada. Pero entonces Eugene dio un paso al frente y dio el golpe de gracia. Presentó una declaración notarial de Jolene que confirmaba la narrativa inventada de Trina, incluyendo cómo había tergiversado mi historial de salud mental, y presentó la nota terapéutica falsificada, que bajo citación judicial ya había sido confirmada como fraudulenta por la clínica, supuestamente procedía de entonces. Vinieron las imágenes de Zoom, las capturas de pantalla, los documentos financieros, las tarjetas de embarque y, por último, una bomba silenciosa. Una declaración firmada por uno de los propios compañeros de trabajo de Trina, que admitió que le habían dado instrucciones para ayudar a ocultar las transferencias entre cuentas. Fue como ver una torre de mentiras cuidadosamente apilada, derrumbarse ladrillo a ladrillo ante una sala en silencio. Trina no dijo ni una palabra. Su abogado parecía querer desaparecer. La jueza se recostó en su silla y dijo algo que nunca olvidaré, sencillo pero definitivo. «Señora Delaney, no solo ha incumplido la confianza financiera, sino que este tribunal encuentra pruebas de engaño deliberado, intento de difamación y posible fraude». Luego se volvió hacia mí. «Señor Monroe, conservará la casa, los activos conjuntos restantes y el derecho a reclamar daños y perjuicios si lo desea. Este tribunal también le aconseja que busque asesoramiento legal formal si desea presentar cargos relacionados con la documentación falsificada». No sonreí, no me regodeé. Solo respiré. Más tarde ese mismo día, me quedé de pie en la entrada de mi propia casa,
La misma entrada en la que ella me dijo que era demasiado aburrido para envejecer, y la vi alejarse sin nada más que la maleta con la que había llegado. No miró atrás. Mara fue quien me trajo café esa noche. Café de verdad, no del que yo solía preparar y dejar en la encimera para que Trina lo ignorara. Nos sentamos en el porche y no dijimos nada durante mucho tiempo. Luego ella me dio un suave codazo y me dijo, ¿estás bien? Lo pensé de verdad, y le dije, creo que por fin lo estoy. Ahora no finjo que todo es perfecto. Todavía hay ecos, esos sentimientos fantasma que se cuelan a altas horas de la noche, pero estoy aprendiendo a vivir de nuevo en la verdad, a dejar de disculparme por simplemente querer ser amada como yo amaba. Y si estás viendo esto, preguntándote si mantener la paz vale la pena perderte a ti mismo, estoy aquí para decirte que no. La paz sin verdad es solo un silencio desgarrador. Puedes levantarte aunque te tiemble la voz. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.